Buenos días, alumnos. Soy el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Hoy día vamos a hacer la clase correspondiente al poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Como bien ya hemos estado estudiando relacionado al poder constituyente, entonces ahora vamos a tener una idea complementaria que es el poder constituyente originario. Cuando hablamos de poder constituyente originario, es cuando suceden los hechos en la etapa de la fundación del Estado, es decir, desde su nacimiento y hasta cuando se empieza a estructurar el mismo. Cuando hablamos que suceden los hechos, estos hechos deben estar relacionados a que el soberano, es decir, el pueblo, la nación se une y tiene la idea conceptual: vamos, señores, a formar un nuevo Estado. Por eso es que dice desde su nacimiento, desde su origen. Y el poder constituyente originario termina cuando se estructura el mismo, es decir, cuando ya el Estado está formado, se crea la Constitución, sus organizaciones empiezan a estructurarse, es decir, las instituciones son creadas, ahí termina el poder constituyente originario y dará a un nuevo poder constituyente. Pues bien, el pueblo sabemos que es el titular porque provee pues todo para organizarse políticamente, y es que jurídicamente va a formar también el Estado. Uno de los ejemplos que podemos dar idea en este momento del poder constituyente originario podría decirse Cuba. Tuvo una revolución y adopta un nuevo Estado socialista con Fidel Castro, dejando el Estado anterior con el régimen de Batista. Cuando nosotros también podemos decir el poder constituyente originario también tiene relación con los poderes constituidos. Es que el poder constituyente originario viene a ser, pues, como ya lo hemos indicado, es una facultad de acción. Y esa facultad de acción, ¿de dónde deriva? Deriva del atributo originario de una colectividad, es decir, es del pueblo. De ese se provee, pues, de manera automática para organizarse políticamente, jurídicamente, a través del dictado de una constitución. Ahí termina el poder constituyente originario. Pues bien, este poder constituyente originario representa la asociación de la voluntad con la fuerza. Esa asociación de la voluntad es la voluntad del soberano. La fuerza es lo que va a imponer para formar un nuevo Estado. Y es que va a tomar una decisión, un conjunto sobre el modo y forma de la existencia política. Cuando hablamos modo y forma de la existencia política, es que el pueblo, al formar un Estado, es que va a formar lo va a estructurar y lo va a organizar políticamente. Y le va a dar una razón para gobernar. El tratadista Jaime Araujo Rentería, en su obra Principio de Derecho Constitucional de Bogotá, dice que dicho poder no encuentra su razón de ser en el orden de cosas existentes, sino que por el contrario lo desconoce y ataca. A lo sumo puede fundamentarse en la libre determinación de los pueblos, la dignidad humana y la revolución. Claro, cuando hablamos de libre determinación de los pueblos, es la voluntad del soberano. Cuando hablamos de revoluciones, siempre todo poder constituyente originario trae grandes transformaciones. Es una transmutación, es la formación de un nuevo Estado. Es el fin de un Estado, de repente, por decir, monárquico, para dar inicio a un Estado republicano. Ejemplo, la Revolución Francesa. Bien, esta noción, pues, podemos decir que se justifica por sí misma. ¿Por qué se justifica? Porque es la potestad prejurídica
es que se va a formar jurídicamente después del Estado con un poder constituyente originario. Y es que es suprema porque está frente al derecho. El derecho va a ser el que lo va a formar, lo va a estructurar posteriormente. Ahora, en esto podemos decir, el poder constituyente, entonces sabemos que crea, organiza el Estado, en tanto que ya los poderes constituidos ya son los poderes organizados. No confundamos poder constituyente con poder constituido. Poder constituyente es aquel que va a crear y organizar el Estado. Y poder constituido es aquel que ya está organizado. Ahí está la diferencia. Poder constituido es aquel que ya está organizado y es aquel que se va a direccionar. Lógicamente, está organizado y ya va a necesitar una dirección, un gobierno. Por eso debemos tener en cuenta que hay limitaciones para los poderes, pero eso es materia de estudio en otra clase. Entonces, el poder, cuando decimos el poder constituido que ya está organizado, siempre ya va a suponer una competencia. Es decir, va a ser una facultad legal para poder realizar o confirmar actos jurídicos. ¿Por qué? Porque ya está constituido. Y la naturaleza de ese poder, así como su extensión, la modalidad de su ejercicio, se encuentran determinados por una regla. Esa regla anterior que se dio de tal modo en el poder constituyente es el que se liga posteriormente en forma armoniosa con el derecho. Es decir, primero es el inicio con el poder constituyente. Hay todavía ideas cómo se va a formar, pero una vez que está ya constituido, es que ya tiene que aplicarse el derecho. Es decir, ¿por qué? Porque está organizado estructuralmente, se ha creado una constitución y tiene que ese poder estar ligado armoniosamente con el derecho. El poder que se ha asumido tiene que trabajar de la mano con el derecho. Por eso se dice que todo Estado de Derecho tiene un ordenamiento jurídico debidamente organizado, jerarquizado y subordinado posteriormente a la Constitución. En el caso del poder constituyente, seguimos hablando, a este se le aprecia pues con una inevitable potencia, decimos que es poderoso, es la acción del soberano, tiene fuerza, tiene una naturaleza política y la autoridad que posee o encierra pues es rebelde a una integración total dentro de ese sistema jerárquico de normas y competencias. ¿Por qué rebelde? Porque va a imponer. Por eso es que sabemos que la distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos permite plantear dos teorías que lo vamos a mencionar rápidamente. Los poderes que la Constitución crea y regenta, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentran subordinados a ella. Por ende, pues permite afirmar el principio de la supremacía de la Constitución. Segundo, la Constitución tiene validez incondicionada. ¿En virtud a qué? En virtud de proceder de quien tiene el poder de darla. El mismo que a su vez no se encuentra sometido a normas jurídicas preexistentes. Es que la Constitución es la norma, la esencia de un Estado. Esa tal autoridad que tiene entraña pues el ejercicio de una manifestación del accionar político de una comunidad consciente pues de esa personalidad histórica, y es la suprema expresión de la voluntad nacional, así, premunida de idoneidad creadora para forjar un nuevo orden jurídico. Eso es. Bien, ahora trataremos el poder constituyente derivado. Cuando hablamos de poder constituyente derivado, es que este ejercicio de poder está regulado a través de la Constitución, por eso ya es derivado. Se da en forma de la Constitución y tiene un procedimiento. Debe promulgarse una ley especial, pero respetarse los límites que establece la Carta Fundamental. Es decir, cierto, el poder constituyente derivado
se da en la reforma de la Constitución, pero esa reforma no es cambiar totalmente la Constitución así de por sí. Tiene un procedimiento y ese procedimiento está establecido a veces en la normatividad fundamental. Y para ello se promulgan leyes especiales, pero siempre con un respeto a lo que establece la Carta Fundamental. Tal es así que para reformar la Constitución en nuestra Carta de 1993, el artículo 206 lo establece, cuáles son los límites y cuál es el procedimiento para hacer ello. Ahora, cuando hablamos el poder constituyente derivado, hemos mencionado cuáles son los alcances. Los alcances en la actividad del poder constituyente derivado o constituido, ojo, poder constituyente derivado o poder constituido, se expresa pues en la reforma de la Constitución, como lo volvemos a mencionar. Es que la reforma constitucional se entiende como una facultad extraordinaria otorgada por un órgano estatal. Usualmente, ¿quién lo da? Lo da el Congreso o Parlamento, y que está destinada pues a promover la revisión y enmienda del texto fundamental o de la Carta Fundamental, como llamamos nosotros, establecido por el Poder Constituyente originario. Ojo, establecido por el Poder Constituyente originario, no derivado. Tal proceso se lleva a cabo pues en los textos constitucionales escritos y rígidos. Y para ello pues implica solemnidades, como estaba mencionando, procedimientos que debe hacerse para reformar una Constitución. Y esas solemnidades o procedimientos es que deben cumplirse. Deben cumplirse porque está establecido en la Carta Fundamental. Para ello, suficiente hacer un procedimiento simple no valdría el caso. Sí se tiene que hacer en el caso de una reforma, una revisión o enmienda en la Constitución, es el poder constituyente derivado y tiene que tener un procedimiento o ley especial. En nuestro texto constitucional, pues en atención a su naturaleza normativa, manifiesta una pretensión de perdurabilidad. Cuando hablamos de perdurabilidad, estamos hablando de que se trata de que la Constitución se mantenga en forma permanente. No es una Constitución flexible, sino es una Constitución rígida. Es sobre ese principio, sobre la rigidez, de que no esté siendo cambiada de un momento a otro. Quizás a los cambios sociales, cambios políticos trascendentales, sea posible cambiar, pero para ello está el artículo 206 que indica un procedimiento. Entonces, debemos entender que esto entonces se trata pues de un mecanismo de articulación de la continuidad jurídica y el cuerpo político. Cuando hablamos de un mecanismo de articulación de la continuidad jurídica y el cuerpo político, es que los cambios, la reforma, es la continuación de la política de Estado, es la continuación que se está dando en un gobierno. No es un poder constituyente, sino es un poder constituyente derivado, un poder ya constituido que necesita cambiar ciertos aspectos de la Constitución o reformar en su totalidad, pero dentro de los lineamientos que establece el derecho constitucional y de la misma norma constitucional, como en este caso lo expresa la Constitución de 1993, como vuelvo a repetir, el artículo 206. Cuando hablamos de la reforma constitucional, consiste pues en aquella actividad dirigida a modificar parcialmente una Constitución, pero eso se hace dentro de ¿qué poder? Del poder constituyente derivado. Y cuando hablamos una Constitución, esa Constitución del poder constituyente derivado tiene que ser dentro de una Constitución escrita y rígida. Y esa potestad derivada, instituida en la expresión de un orden ya existente, cuando hablamos la norma, el texto del artículo 206, ahí se manifiesta procedimientos de reforma constitucional, como está contemplado en la ley fundamental. Así tiene que cumplirse.
Entonces la facultad de reforma, ¿en qué se da? Se da en el poder constituyente derivado. La revisión también se da dentro de ese mismo poder constituyente derivado, como una forma propuesta, pues este poder constituyente derivado, es decir, es una técnica oportuna, pero nunca como una regla inexorable, es decir, la técnica del procedimiento para cambiar o modificar de conformidad a lo que está establecido en la normatividad. La revisión pues contiene una situación de aplicación del derecho por las vías del derecho mismo. Así pues nace la propia Constitución y por tanto está comprendida en la especie de las normas constitucionales, dado que se rige pues por una de ellas, en este caso la del 93. Más aún si tenemos en cuenta que ese procedimiento que prescribe en el texto normativo está consagrado y está transformado en una ley suprema. Entonces, ¿qué quiere decir ley suprema? Es que tiene que cumplirse. Y cuando hablamos de las características del poder constituyente derivado, entre las principales características del poder constituyente derivado o poder constituyente instituido como ente capacidad de reformar el texto fundamental, tenemos las siguientes, las principales. La legitimación es que el accionar de dicho poder deriva de la misma Constitución. La reforma está prescrita en la Constitución. En la Constitución de 1993 tenemos el artículo 206 que indica cómo debe hacerse para modificar o reformar una Constitución. Esa es la base de su propio fundamento y consentimiento político, la legitimación. La otra característica del poder constituyente derivado es la limitación. Es que el accionar de dicho poder parte pues de presupuestos ya establecidos por el poder constituyente originario. Es decir, el poder constituyente originario puso límites al poder constituyente derivado. Y cuando hablamos del poder constituyente derivado es en lo que nos estamos refiriendo a la reforma de la Constitución. Esa limitación son presupuestos ya establecidos, como vuelvo a indicar, por el poder constituyente originario. Entonces se encuentra pues subordinado al orden establecido en cuanto a su actuación y alcance de su labor. Dicha limitación está establecido pues en una forma distancial, cómo debe distanciarse, ¿no?, que separa la acción legal de la acción revolucionaria. Ojo, la acción revolucionaria se da en el poder constituyente originario y la acción legal en el poder constituyente derivado. Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, la acción revolucionaria se da en el poder constituyente originario y la acción legal se da en el poder constituyente derivado. Esa es la diferencia sustancial. La doctrina establece pues que los límites que caracterizan al órgano reformador pueden ser formales y materiales. Los límites formales se refieren a la totalidad, de requisitos objetivamente establecidos por la Constitución para que el proceso de reforma prospere en la individualización del órgano estatal con competencia para ejercer dicha potestad, el íter procedimental, la ratificación ciudadana del proceso de reforma. Y los límites materiales se refieren a algunos contenidos de la Constitución. Esos son parámetros de identidad o esencia constitucional inmunes a toda posibilidad de reforma. Entonces estamos hablando de algunos parámetros que hay que reformar. Dichos límites aseguran pues los presupuestos ideológicos y valorativos en que descansa y asienta el sistema político. El cumplimiento de dichos límites, estamos hablando de límites formales y límites materiales,
son verificables ante la jurisdicción constitucional. La otra característica del poder constituyente derivado sería la eficacia. La eficacia es el accionar de dicho poder. Tiene como fundamento el afirmar un vínculo armonioso entre el texto constitucional y la realidad política y social. Esto es en cuanto al poder constituyente derivado, sus características. Pero ¿cuál es la titularidad, ahora regresando del poder constituyente? En un Estado constitucional, el poder constituyente es el pueblo, el soberano. Él es el titular, siendo la sociedad comunitaria, por tener pues la soberanía, la que va a decidir la organización del Estado. Por ello, el titular del poder constituyente siempre va a ser el pueblo, el soberano, el que decide, el que forma el poder constituyente, entendiéndose pues como un grupo pluralista, porque no va a ser una sola persona, formada pues ese grupo pluralista por agrupaciones religiosas, instituciones, ideales y convergencias políticas. Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre pueblo y población. El pueblo son las personas en forma individual que gozan de una ciudadanía. La población es el conjunto de habitantes de un Estado. Y siempre es importante saber que el poder constituyente siempre originario es diferente al poder constituyente derivado. No confundamos que el poder constituyente originario es el que forma un Estado y crea una constitución, y el poder constituyente derivado es aquel que ya está constituido. ¿Y cuál es el proceso constituyente ya para culminar? El proceso constituyente es el origen de la democracia, crear una nueva constitución mediante un procedimiento que se adapte a las necesidades que viven en la actualidad la población. Bueno, alumnos, esto es todo por hoy y continuaremos más adelante en otra clase. Muchas gracias.